Geometría, clase número 3, tercera parte de curvas, corresponde a proyecciones ortogonales y a longitud de arco. Muy bien, empezamos con una definición. Consideramos una representación paramétrica regular, una parametrización regular. Siempre les vamos a pedir a las parametrizaciones que estudiemos que sean regulares. Esta parametrización va a estar definida desde un intervalo I real hasta R3, y dado que llega a R3, sus coordenadas son funciones escalares, o están determinadas por funciones escalares. Bueno, vamos a llamar proyección ortogonal a la curva obtenida por dejar a una de estas componentes constante. Por ejemplo, si K es un valor real fijo, las tres proyecciones ortogonales que podemos obtener de esta parametrización es hacer a la primera componente K constante, hacer a la segunda componente constante en K y hacer a la tercera componente constante en el valor K. En particular, a nosotros nos van a interesar las proyecciones que estén apoyadas sobre los planos coordenados, ¿no? El plano x igual 0, y igual 0 y z igual 0, es decir, cuando K es 0, ¿no? Bueno, vamos a ver esto en un ejemplo primero y después lo tratamos de interpretar geométricamente. Tomamos una curva, la curva conocida como el tornillo, la hélice, en este caso de 0 a 2pi, va a pegar un giro únicamente para formar la curva. Después vamos a ver el dibujo y vamos a calcular las proyecciones sobre los planos coordenados. Esto, como vimos recién, consiste en hacer a cada una de estas tres componentes de manera no simultánea, ¿no? Lógicamente, el valor constante, que en este caso va a ser 0. Sobre el plano XY, es decir, sobre el plano XY es el plano Z igual 0, nos queda la expresión seno de t coseno de t0, pero esto es una expresión vectorial. A mí lo que me interesa es la expresión de la función en el plano, o de la curva en el plano. Es decir, la expresión con x y con y como variables. Entonces, llevamos este plano, este vector, perdón, nuestra función vectorial, a sus coordenadas rectangulares. X es seno de t, y es coseno de t, y z, bueno, es 0, no lo ponemos porque estamos en el plano XY en este caso. Bueno, buscamos ahora encontrar una expresión que elimine el parámetro t. Bueno, dado que una es seno y la otra es coseno, podemos usar la identidad pitagórica, ¿no? Pedir la x al cuadrado más y al cuadrado es hacer seno cuadrado más coseno cuadrado, que nos va a dar 1. Bueno, reconocemos, espero que esto, espero que lo reconozcan, ¿no? Esto como la expresión de una circunferencia centrada en el origen de coordenadas. Ahora, si esto lo pensamos únicamente, o mejor dicho, no lo pensamos únicamente en el plano XY, se transforma en una expresión cuyo parámetro z es libre, ¿no? Que tiene grado de libertad 1, digamos, porque si elijo la x, la y queda vinculada al valor de x porque tiene que respetar la ecuación. Si elijo la y, lo mismo pasa con la x, esto tiene grado de libertad 1, pero z es libre también. Entonces queda una expresión con grado de libertad 2 que determina una superficie. Bueno, necesitamos el dominio de la función. En este caso, dado que t va de 0 a 2pi, la coordenada en x va desde seno de 0 hasta seno de 2pi. Bueno, entre 0 y 2pi el seno tiene como cotas superiores e inferiores 1 y menos 1. Lo mismo el coseno. Entonces x queda restringido entre 1 y menos 1 e y también. Cosa que sabemos si nos damos cuenta que esto es una circunferencia, ¿no? X va a ir de 1 a menos 1 e y también. Bueno, vamos a ver esto en el dibujo antes de avanzar sobre el siguiente plano. Bueno, esta es la curva que estamos estudiando, la parametrización del tornillo, ¿sí? Y nos interesa ahora proyectarla sobre el plano XY, sobre el plano X igual, Z igual 0. Bueno, ¿a qué me refería cuando dije que x al cuadrado más y al cuadrado igual 1 en R3 nos genera una superficie? Bueno, porque si bien es la circunferencia que se contiene en el origen de coordenadas, z, al poder tomar diferentes valores, esa misma circunferencia puede estar en el nivel 0, en el nivel 1, en el nivel 2. Es lo que es como, a ver si lo podemos vincular con análisis 2, es como si fuesen curvas de nivel. Entonces, todas esas curvas de nivel, una arriba de la otra, nos genera esta superficie, que es lo que llamamos una superficie cilíndrica. Que en este caso también es un cilindro, pero es cilíndrica no por ser
un círculo extruido, sino que es cilíndrica por tener una coordenada libre, que es la z. Como ven, la curva en cuestión está contenida en esa superficie, y la proyección es la intersección entre esa curva y el plano coordenado. ¿Sí? Voy a apagar la curva, y donde el cilindro corta el plano, tenemos la proyección. Apago ahora la superficie y nos queda la proyección. ¿Sí? Se puede interpretar también como que esa proyección sobre el plano coordenado es, a veces dicen, la sombra que se genera si iluminamos a la curva de forma perpendicular al plano XY, ¿no? ¿Se ve? Si yo miro la curva desde arriba, veo esa circunferencia. Entonces, al proyectarlo perpendicularmente al plano, obtenemos la curva naranja, que es la proyección sobre el plano XY. Bueno, volvemos a la diapositiva. Ahora hacemos la proyección sobre el plano XZ, que es el plano Y igual 0. Entonces a Y lo hacemos constantemente 0 y pasamos a coordenadas rectangulares. X en este caso es seno de t, Y no va porque estoy en el plano XZ, Z es igual a t y necesito encontrar una expresión que vincule a X con Z y que no esté t. Bueno, acá es bastante fácil, ¿no? Porque si Z es t, X es seno de Z. Necesito dar el dominio de esta expresión, acá lo vamos a dar para z, ¿no? Porque x está dado como función de z, y como z es igual a t, z y t van a tener el mismo dominio. T va de 0 a 2pi, entonces z también. Esto es la curva, la sinusoide del seno. Entre 0 y 2pi genera un solo rulo, digamos, ¿no? Un solo subir y bajar de la curva seno. Está z como variable independiente e y como variable dependiente, así que esta curva seno va a acompañar al eje z. Volvamos al dibujo, cambiemos, sacamos la proyección, sacamos el plano XY, ahora estamos trabajando con el plano, ¿cuál era el plano XZ? Es decir, ahí, ¿no? Plano que contiene el eje rojo y el eje azul. Entonces, al obtener la expresión x igual seno de z, y al dejar a la y variable, obtengo una superficie cilíndrica que va a contener a la curva y que se va a desarrollar a lo largo del eje Y tomando todos los valores, es decir, esa superficie, ¿no? Esa especie de chapa, voy a apagar el plano, esa especie de chapa, ¿no? Que se prolonga a lo largo del eje verde, que es el eje Y, contiene a la curva. La curva está, digamos, dibujada en la chapa, ¿no? Bueno, ahora, lo que me interesa es la intersección entre esa superficie cilíndrica y el plano Y igual 0. Bueno, esa intersección, voy a apagar la curva, esa intersección es la proyección. Apago la superficie y ahí se ve la curva proyección contenida en el plano, ¿no? Lo que se denomina una curva plana, una curva que está dibujada en un plano. Apago el plano, prendo la curva, y lo que vemos es que si yo analizo la curva, miro la curva desde el eje Y, con el eje Y perpendicular a mí, al punto de vista, o ilumino la superficie con una luz perpendicular al plano XZ, veo la sombra de la curva, que es la parte violeta, que tiene la forma del seno, ¿no? La curva seno a lo largo del eje Z, ¿no? De vuelta, porque Z está expresado como variable independiente. Esa curva violeta es la sombra, entre comillas, de la curva si la miro desde acá, ¿no? El eje verde apuntando al que mira. Apago. Tercer proyección, ahora sobre el plano que falta, el YZ, que es el plano X igual 0. Bueno, vamos a coordenadas rectangulares, Y es coseno de t, Z es t. Necesito encontrar una expresión que vincule a Y y Z y que no esté t. Bueno, es muy parecido al anterior, si Z es t, Y es coseno de Z. Entonces ahora me queda la curva con la forma del coseno, que es igual a la del seno pero desplazada, y el dominio de Z, porque Z es t, vuelve a ser el mismo que el de t, ¿no? De 0 a 2pi. Vamos a la curva, ¿sí? El plano en cuestión ahora es el que contiene al eje verde y el eje azul. Si yo lo miro de frente, ven que, a ver si lo puedo invocar, ahí más o menos, tiene la forma
la curva del coseno, ¿no? A lo largo de acá, habría que mirarlo en realidad para que me quede la orientación positiva, ahí, la curva coseno, ¿no? Bueno, me interesa la superficie cilíndrica que contiene a esa curva. Ven que, voy a apagarlo del plano, ven que está dibujada sobre esa chapa que está doblada diferente que la anterior, ¿no? La chapa anterior era esta. Esta chapa está doblada distinta y contiene la curva. Bueno, la intersección entre esa superficie cilíndrica que contiene la curva, apago la curva, y el plano, es la proyección. Esa curva. Bueno, esa curva, voy a volver a prender la curva, esa curva celeste que está sobre el plano es la sombra de la curva negra sobre el plano. Ahí vemos la proyección de la curva sobre el plano. Apago el plano, ahí está la proyección. Bueno, lógicamente voy a apagar la curva, voy a apagar la proyección y voy a prender las superficies. Esas dos superficies, a ver si se nota lo que quiero decir ahora, donde se están cortando esas dos superficies es en la curva. Y lo mismo pasa si me quedo con una de estas superficies y prendo la primera. Se están cortando, ahí, ¿no? Esa intersección, ¿no? Si esta chapa corta al cilindro naranja o el cilindro corta la chapa, el borde cortado que me queda en la chapa es la curva. O ahí. Por eso interesan las proyecciones, ¿no? Y las proyecciones solas, bueno, acá es más complejo de entender, pero ahí se ve, ¿no? Las sombras con la luz posicionada en diferentes lugares. Muy bien. Definimos ahora longitud de curva o longitud de arco. Tomamos una representación paramétrica regular, ¿sí? Una representación que en este caso va a estar definida en un intervalo AB. En vez de poner I, puse los extremos porque los voy a utilizar desde A hasta B, hacia R3, así que está definida lógicamente igual que antes, por tres funciones escalares que definen sus coordenadas respecto a la base canónica. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar sobre el intervalo AB una partición. ¿Sí? Tomamos un T0, un T1, un T2, que cumplan con la condición de menor estricto en este caso, ¿no? Que T0 sea estrictamente menor a T1, o sea que haya una distancia entre 0 y T1, que T1 sea menor a T2, que haya una distancia entre T1 y T2, etcétera, 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 y tal que el último valor es B, ¿no? Esto es una partición del dominio. A ver si lo puedo mostrar en un esquema. Bueno, acá tenemos una curva arbitraria, una curva, no importa la parametrización, ¿sí? Pero que está definida en un intervalo acotado, desde el punto verde hasta el punto rojo. Eso en el dominio lo vemos acá sobre el eje real, en este caso va de 0 a 2, ¿sí? De 0 a 2. Y al valor 0, que sería el t sub 0, le corresponde un f de t sub 0, ahí abajo. Y al último valor, t sub n, le corresponde un f de t sub n, ahí arriba. El parámetro t puede tomar valores entre t sub 0 y t sub n. Si yo tomo un punto ahí, por ejemplo, algún valor comprendido mayor a t sub 0, menor a t sub n, genera un punto imagen, ahí el punto azul, espero que se vea bien ahí. A medida que el parámetro se desplaza por el intervalo, el punto desplaza la curva. Como el dominio, el intervalo de dominio de t sub 0 a t sub n, o desde A hasta B, como está nombrado en la diapositiva, tiene una orientación, va de derecha a izquierda, la parametrización recorre a la curva en este sentido. Desde el punto verde hasta el punto rojo. Esto no necesariamente tiene que ser así, porque podría haber una parametrización de la misma curva que recorra este mismo trayecto, pero desde el punto rojo hasta el punto verde. Esta parametrización va desde el punto verde hasta el punto rojo. Entonces, vamos a ese punto, y lo que vamos a hacer es poner entre t sub 0 y t sub n una serie de puntos en el medio
con carácter de división estricta. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, 2 puntos ahí, ¿no? Donde este sería t sub 0, este sería t sub 1, este sería t sub 2, y en este caso t sub n es t sub 3. O le agrego 4 puntos, me queda t sub 0, t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub n, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa de esto? Que cada uno de estos puntos le corresponde a cada uno de estos puntos sobre el dominio, acá, ¿no? Sobre el intervalo que va del punto verde hasta el punto rojo, a cada uno de estos 2 puntos que yo agregué, le corresponde acá un punto sobre la parametrización. Es decir, a ver, ahí. ¿No? Si yo sumo estos 2 puntos, entonces se suman estos 2 puntos a la parametrización. Si yo agrego elementos a la partición, a cada punto que ponga en el intervalo le va a corresponder un punto sobre la curva. Entonces esto me va generando una partición no solamente del intervalo, sino también de la curva. Voy agregando valores al dominio y esos valores, a cada uno de ellos le corresponde un punto sobre la curva. Volvemos acá. Esta es la partición sobre el eje real, donde está t, y a cada uno de estos puntos le corresponde un punto, un f de t sub 0, un f de t sub 1, etcétera, 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 y estas imágenes de los t de arriba son los puntos sobre la curva. ¿Qué me interesa ahora? Me interesa pensar, volvemos al dibujo, ¿sí? Voy a poner menos divisiones, ahí. Me interesa pensar en los segmentos que se forman entre puntos consecutivos, ¿no? Menos puntos ahí. Segmento que va del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4. Es decir, esa figura, ¿no? Esos segmentos naranjas que quedaron formados entre esos 4 puntos, en este caso de la partición. Si yo tengo menos puntos, tengo menos segmentos. A medida que sumo puntos, tengo más segmentos, por supuesto. ¿Está bien? Bueno, si yo pongo ahí, por ejemplo, ¿no? Y considero los segmentos naranjas. Considero que cada uno de estos segmentos tiene una longitud, que si le damos carácter de orientación, por ejemplo, si al segmento naranja decimos que va desde el punto verde hasta el punto gris, le damos carácter vectorial. Y ese vector tiene un módulo, y ese módulo coincide con la longitud del segmento. Entonces, si yo sumo lo que mide el primer segmento, más lo que mide el segundo, más lo que mide el tercero, más lo que mide el cuarto, no me da lo que mide la curva, ¿no? Porque lógicamente no son iguales. Pero es una aproximación poligonal de la curva, ¿sí? Repito, si yo sumo lo que miden los segmentos, es decir, calculo el perímetro de ese polígono, ¿no? Es un polígono porque está formado por lados rectos. Esa sumatoria, sumar todos esos segmentos me da una aproximación de la curva. Lógicamente, mientras más segmentos tenga, o más puntos tenga la partición, más segmentos genere, los segmentos son primero más cortos, porque están más cerca, y la sumatoria de los segmentos da más parecido a la curva. Mientras menos segmentos tenga, peor es la aproximación. Mientras más segmentos tenga, mejor es la aproximación. Bueno, entonces, entre 2 puntos consecutivos, como decía recién, puedo formar un vector y calcular su módulo. Sumar todos esos vectores, esa sumatoria, desde el primer punto hasta el último, ¿sí? Sumatoria de todos esos módulos, me da una aproximación polinómica, por eso SDP, ¿no? Una longitud S que depende de este polígono, esta sumatoria poligonal. Diremos que si esta sumatoria está acotada superiormente, es decir, esta sumatoria no da infinito, o en términos de análisis matemático, si esta sumatoria converge, entonces la curva es rectificable. No se puede aproximar mediante segmentos rectos, ¿sí? ¿Qué me interesa hacer ahora? Bueno, lógicamente suponer o solicitar que la cantidad de particiones sea infinita. Volvamos al dibujo. Yo acá restringí esta especie de animación a 10 segmentos. Pero, bueno, el concepto de ir agregando segmentos para que la aproximación poligonal sea mejor, espero que sea clara. Si yo tengo 50 segmentos, va a ser mucho mejor la aproximación naranja. Y si yo tengo 100, va a ser mejor. Si yo le pido a la aproximación que tenga infinitos segmentos,
Entonces va a haber infinitos puntos entre una curva y la otra. Y como cada vez que le agrego un punto los segmentos se hacen más cortos, los segmentos van a tender a tener un módulo infinitesimal. ¿Sí? Entre un punto y otro va a haber una distancia infinitesimal. Y un punto va a tender a estar muy, muy cerquita del otro. Podríamos decir que la partición depende de algún delta. ¿Qué es el delta? El delta es lo que separa el t sub 1 del t sub 0, el t sub 2 del t sub 1, el t sub 5 del t sub 6. ¿Por qué? Porque ese delta tiene que ser un número positivo, porque por definición el t sub 1 tiene que ser mayor estricto que t sub 0. Entonces la distancia que separa, por ejemplo, si el t sub 1 es 0,8 y el t sub 0 es 0, bueno, esa distancia de 0 a 0,8 es el delta. Y tiene que ser un número positivo, ¿no? Porque si fuese 0, los dos puntos estarían en el mismo lugar y le correspondería el mismo punto, el segmento tendría longitud nula. No quiero eso, yo quiero que sea tendiente a ser 0, que tienda a tener infinitos segmentos, que cada segmento tienda a tener longitud nula y que la distancia entre un punto y otro tienda a ser 0. Eso es el delta. Apagamos estas particiones, apagamos el polígono y lo que estoy hablando ahora es de poner un punto acá sobre la curva. A ver, vamos ahí. Pongo un punto sobre la curva ahí, por ejemplo, es f de t, ahí, y considero un segundo punto, que es un f de t más un delta t. ¿No? Este f de t podría ser algún punto de la partición, podría ser, vuelvo a prender la partición, a ver, ahí, por ejemplo ahí. No me paro en ese punto de la partición. Y lo que separa a ese punto del siguiente es un delta. Ahí. ¿No? Estamos entre dos puntos de una partición definida. Voy a volver a apagar la partición. Entonces me quedo con esos dos puntos, ¿no? Dos puntos que se separan uno del otro, son puntos consecutivos. La distancia entre un punto y el siguiente es el delta t, desde f de t hasta f de t más delta t. Repito, le estamos pidiendo, vamos un ratito a la diapositiva, que tenga infinitos segmentos. Entonces, entre un valor t sub 3 y el anterior t sub 2, se separa un delta. Si a t sub 2 le sumo el delta, llego a t sub 3, que son esos dos puntos que dibujé recién. Si le pido a la partición que tenga infinitos segmentos, el delta va a tener que tender a ser 0. Y que por lo tanto los segmentos consecutivos tienden a formar la dirección tangente a la curva. Volvamos a la gráfica. Entre estos dos puntos, entre el punto de la partición y el punto siguiente, se define una dirección que, recuerden de análisis matemático 1, ¿no? Para curvas contenidas en el plano X, sí, pero en este caso no importa, ¿sí? Interpretemos que esa dirección naranja que es secante a los dos puntos es la dirección secante, la dirección de la recta secante. Y la dirección tangente yo la puedo conseguir si achico el delta. ¿No? Pedirle a la partición que tenga infinitos puntos es pedirle a este delta que separa al segundo punto del primero que tienda a ser 0. Entonces que los puntos tiendan a estar juntos y que por lo tanto si tienden a estar juntos la dirección tiende a ser esa, violeta que está ahí, que es la dirección tangente. ¿No? Mientras los puntos se aproximan, la dirección secante tiende a ser la dirección tangente. ¿Cuándo la dirección secante es la dirección tangente? Cuando el delta t tiende a ser 0. Y la dirección tangente viene definida, recuerden de análisis, por la derivada. No es que la derivada es la recta, ¿no? Recuerden que la derivada lo que define es la dirección de la recta tangente. Bueno, en este caso ocurre algo similar. La derivada de la función, que es cuando el delta t tiende a ser 0, nos determina la dirección de la recta tangente, que es la dirección que va a tener el segmento cuando el delta t tiende a ser 0. Vuelvo a la diapositiva. Bueno, la sumatoria ahora va a ir hasta n igual infinito de todos esos segmentos con un delta t que tiende a ser 0. Esto es la definición, si nuevamente volvemos a análisis 1, de una integral. ¿No? La integral era el concepto de sumar infinitas porciones de dimensión infinitesimal. Eso lo podemos escribir, entonces, expresar como una integral definida entre dos valores que son los extremos del intervalo, ¿no? El t sub 0 y el t sub n, que en el gráfico son el punto verde y el punto rojo,
¿sí? Serían, en realidad, la integral es entre este punto verde acá, t sub 0, y este punto rojo, t sub n. ¿No? Pero si yo integro la función, que es la parametrización, entre t sub 0 y t sub n, lo que obtengo es la longitud de esta curva, no acá, en el segmento, porque este segmento mide 2. Lo que a mí me interesa es lo que mide la curva. Lo que separa el punto verde en R3, que es el f de t sub 0, del punto rojo en R3, que es el f de t sub n. Eso es la integral definida entre t sub 0 y t sub n del módulo del vector obtenido por la derivada de la parametrización. Bueno, antes de pasar a un ejemplo, definimos a la longitud de la curva como un parámetro en una parametrización. Tomamos una representación paramétrica, una parametrización, le pedimos que sea regular, una f de t, la misma que recién, definida desde f1 de t, f2 de t, f3 de t en su componente, y la longitud de arco comprendida entre f de t sub 0 y en este caso f de t. ¿No? La longitud de arco definida por la expresión anterior, no hasta t sub n, no hasta t sub 3, no hasta el borde del intervalo, sino hasta t contenido como variable. Esto en análisis matemático es lo que se denominaba función integral. La función desde un valor fijo hasta un parámetro variable. ¿No? Si yo integro, no sé, y igual a x al cuadrado desde 0 hasta x, obtengo la función integral. Bueno, ¿qué decía el teorema fundamental del cálculo integral? Que la función integral, que es la de arriba, es diferenciable, es derivable. Que yo puedo derivar esta función para todos los valores comprendidos entre los extremos de integración. Entonces, si yo derivo acá, S lo derivo en función de t y derivo esta integral en función de t, lo que me afirma el cálculo integral que la derivada de la integral es el argumento. ¿No? La derivada de S en función de t es la derivada de es el módulo de la derivada de f de t. ¿No? Podríamos decirlo así, ¿no? En términos un poco más arbitrarios. La derivada se cancela con la integral y me queda el argumento. No es necesariamente eso, pero lo podríamos pensar así. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Tengo que S como función integral, como función de t, es derivable. Pero además, la derivada es el módulo del vector derivado. Y como yo le había pedido a la parametrización original que sea regular, eso significaba que esta f tiene una derivada tal que nunca es el vector nulo. Y si la derivada nunca es el vector nulo, en el intervalo i, ¿no? Si la derivada nunca es el vector nulo, su módulo nunca es 0. Entonces, la función s de t es derivable y no se anula para ningún valor del dominio. Entonces, al ser derivable y no anularse, es un cambio admisible de parámetro. Esos eran justamente los dos axiomas que definían a una función escalar como un cambio admisible de parámetro. Bueno, si es un cambio admisible de parámetro, lo puedo usar y modificar a la parametrización original para llevarla a que tenga un parámetro nuevo. ¿Cuál? S. Yo quiero que esta parametrización tenga parámetro S. Hay que tener cuidado porque lógicamente la función integral depende desde dónde yo estoy integrando. Esto no da lo mismo si yo integro desde 0 hasta t que desde 1 hasta t o desde t hasta 28, ¿no? Si la variable está abajo en lugar de arriba. O, como había explicado recién, tampoco va a ser lo mismo considerar si esta función proviene de una parametrización que recorre a la curva desde el punto azul hasta el rojo o desde el rojo hasta el verde. Desde el verde hasta el rojo, desde el rojo hasta el verde. Siempre la longitud va a ser un valor positivo. Eso está claro, porque es una longitud. Pero esta función integral depende en alguna medida, no el resultado, pero sí la función de la parametrización. Bueno, entonces, vamos a componer a la parametrización con la inversa de la función integral. ¿Por qué con la inversa? Bueno, primero aclaremos esto, ¿no? Dado que esta función es un cambio admisible de parámetro, eso quería decir que tiene crecimiento estricto. Y si tiene crecimiento estricto, es inyectiva. Entonces, por ser inyectiva, se puede invertir y que la inversa siga siendo función. Si esta función, la función integral, ¿no? S en función de t, alcanzase un máximo, subiese y después bajase, no sería inyectiva y no se podría invertir. Pero como lo es, por ser un cambio admisible de parámetro, puedo usar su inversa. Bien, yo tenía entonces la parametrización de f, que iba de i, que es un intervalo de r, a r3. Entonces ahora utilizo la función, no s de t,
sino la inversa, t de s, ¿no? La inversa de s de t. Yo, ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Pero cuando calcule la función integral me va a quedar s igual a alguna función con t dando vuelta. Eso lo vamos a invertir. En términos algebraicos vamos a despejar t, digamos. Y después me voy a quedar con esa función. ¿De dónde a dónde va la función escalar? Esta que está acá. La función obtenida de la función integral de la longitud de arco. Bueno, va a ir de un intervalo j, que es donde está s, a un intervalo i, que son los bordes de t. J define los bordes de S, de dónde a dónde vale S. Como S y T están vinculados, I es de dónde a dónde está T. Y T, que es el que define acá, el intervalo I, termina en R. Entonces, al cambiar en esta F a T por T de S, me queda esta función compuesta, en lugar de F de T de S, que T desaparece y aparece S como parámetro, lo mismo ocurre para F1, para F2 y para F3, me queda una nueva función que siempre la vamos a llamar F moño. F moño arriba, o G si tienen ganas, y tiene S como parámetro ahora. Entonces la función que me queda acá como F1 no es la misma que antes. Antes tenía T, ahora tiene S como parámetro. Esta nueva función, obtenida por el cambio de parámetro, tiene a S como dominio y a R3 como imagen. Entonces, ¿de dónde a dónde va? De J a R3. ¿No? Esta función iba de I a R3, compongo de JI, de I a R3, la nueva va de J a R3, ¿no? Concepto de composición de función. Bueno, esta nueva parametrización, la que está recuadrada en naranja, es la que se denomina la reparametrización por longitud de curva o reparametrización por longitud de arco. ¿Y qué particularidad tiene? Que el valor de S coincide con la longitud de la curva en el punto en el que estoy parado, ¿no? Si S vale 0,5, F de 0,5, ¿no? Es, hasta ese punto, hasta F de 0,5, la curva mide lo mismo que vale S. S, la longitud de S, J, lo que mide J, es lo mismo que mide la curva, desde el valor inicial hasta el valor final. Vamos a ver si esto termina de quedar claro con un ejemplo. Tomamos nuevamente la curva que habíamos usado en las proyecciones, que es la curva, el tornillo de seno de t, coseno de t como componentes de 0 a 2pi, ¿no? Ya la habíamos visto dibujada, ahora la vamos a volver a utilizar, pero vimos que esa curva se enrosca en un cilindro. Bueno, lo vamos a reparametrizar por longitud de arco, ¿sí? Primero necesitamos calcular la función integral de la longitud de arco. Necesito tomar la función, necesito la derivada, derivamos componente a componente. De la derivada necesito el módulo, ¿sí? El módulo de la derivada, coseno cuadrado más 1, coseno cuadrado, identidad pitagórica, da 1, 1 y 1, 2. ¿Sí? Este vector derivado tiene norma, tiene módulo raíz cuadrada de 2. Bien, la definición era que la función integral S de t va de t0, que es el primer valor del intervalo, que en este caso es 0, hasta t, que es una variable, del módulo de la derivada, que en este caso me dio raíz de 2. Entonces me queda así. S de t va de 0 a t, 0 porque es el primer valor del dominio de t, hasta t de raíz de 2, que es lo que me dio el módulo. Bueno, calculamos esa primitiva, raíz de 2t, regla de Barrow, evalúo en t, raíz de 2t, cambio la t por t, me queda raíz de 2t, evalúo en 0, raíz de 2 por 0 es 0, así que la función integral S de t es raíz de 2 de t, o S igual a raíz de 2t. Esta no es la que yo tengo que usar, yo tengo que usar t de S, entonces necesito despejar o invertir esta función, sería mejor decir, pero para eso despejo t, ¿no? T de S, t como función, S como variable independiente, me queda S sobre raíz de 2 es t de S. Tengo ahora que ir a la función original y componer a t con t de s. En lugar de f de t, f de t de s. Seno de t de s, coseno de t de s, t de s. ¿Y t de s quién es? S sobre raíz de 2. Entonces, la función f moño, con s como parámetro, es seno de s sobre raíz de 2, coseno de s sobre raíz de 2, y en lugar de t, s sobre raíz de 2. ¿Qué le falta a esta parametrización? Algo que siempre tiene que estar en una parametrización, su dominio. La parametrización original iba de 0 a 2pi, pero t ahora es s sobre raíz de 2. Entonces, s de dónde a dónde va. Raíz de 2 va multiplicando para los dos lados, y el nuevo dominio es de 0
A2 sobre raíz de 2. Esta parametrización viene dada por longitud de arco. Si este ejercicio, en lugar de preguntarme o de pedirme que reparametrice por longitud de arco, me hubiese pedido que calcule la longitud de la curva, el proceso hasta que llegue a este recuadro naranja es igual. En lugar de poner t acá arriba, tengo que poner 2pi. Entonces acá va 2pi y hago barrow con 2pi. Entonces me va a quedar raíz de 2 por 2pi en lugar de t, menos raíz de 2 por 0. Quiere decir que esta función, que ya no va a ser una función, va a ser un número, ¿no? S, el resultado de una integral definida, es un escalar. Entonces, si yo preguntase cuánto mide toda esta curva desde 0 hasta 2pi, la respuesta es 2 por raíz de 2pi, que es justo lo que mide este parámetro, ¿no? S va de 0 a 2 por raíz de 2pi, que era lo que trataba de decir recién. Lo que mide el parámetro i, el intervalo j, digo, perdón, es lo que mide la curva. Vamos a ver esto en un dibujo. Bueno, este está un poco más complejo. Vamos a ver si se entiende. Acá arriba tengo el parámetro S, ¿sí? Parametrizado por la curva. Acá fíjense que X es... bueno, acá le escribí T en lugar de S, pero... esta parametrización verde es la dada por longitud de arco, ¿no? Seno de t, S sobre raíz de 2, coseno de S sobre raíz de 2, S sobre raíz de 2. Y acá en azul está la curva, no por longitud de arco, sino con el parámetro t, acá, ¿sí? Con el parámetro naranja. Seno de t, coseno de t, t. La curva parametrizada acá en azul es esa, en el dibujo, ¿sí? De 0 a 2pi. El punto sobre la curva es el punto naranja. Cuando t vale 0, arranca la curva ahí abajo, va subiendo. Este intervalo iba de 0 a 2pi hasta 6,28. Termina la curva ahí. Empieza en 0, termina acá en 6,28 en el último punto de la curva, ¿sí? Dejo el punto ahí y apago la curva. Y ahora voy a prender la curva reparametrizada en verde. Se dan cuenta que es la misma, ¿no? Porque lógicamente son dos parametrizaciones equivalentes. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora esta curva verde viene parametrizada no por el punto naranja, sino por ese punto violeta, ese f de s. Ese f de s no se desplaza con el parámetro t, se desplaza con el parámetro s. Y es la misma curva, pero el parámetro s empieza en 0, acá, y termina en 8,89, que es 2 por raíz de 2pi. Acá no se ve porque el GeoGebra no permite que los deslizadores tengan diferente longitud, pero el parámetro t tiene una longitud más corta que el parámetro s. Lo que está dibujado acá en rojo, en estos ejes cartesianos que se ven acá atrás de toda esta escritura, es la función que vincula t con s. Abajo tengo este eje, el eje horizontal, es el eje t, ¿no? Cuando t vale 3,5, acá, este punto rojo es la función s de t, s vale 4,95. Voy a tratar de ponerlo en 4,95, ahí más o menos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el punto naranja y el punto violeta tienen que ser el mismo sobre la curva. ¿Se ve ahí? Punto naranja y punto violeta. ¿Por qué? Porque hay una relación que vincula un valor de t con un valor de s, ¿sí? Que es la función s de t o t de s, no importa cómo la pensemos. Acá está puesto t como valor, como variable independiente y s como variable dependiente. Fíjense que la longitud por donde se mueve t va de 0 a 6,28, es decir, a 2pi. Sin embargo, el punto violeta, que está en el eje vertical, va de 0 a 8,89, que es 2 raíz de 2pi. El parámetro S se desplaza por un segmento, que es el que va de 0 hasta S, ¿no? Es la distancia que va desde el eje horizontal hasta esta línea punteada ahí arriba. Eso es lo que mide esta curva verde. Si yo estiro esta curva verde y la pongo acá, la apoyo arriba del eje Y, ¿no? Que sería el eje S, en realidad mide lo mismo que esta longitud. Y si yo pregunto, ¿cuánto mide la curva cuando t es 4,1? Bueno, 5,8. No tengo que volver a calcular
la longitud de arco, porque la parametrización S está dada por longitud de arco. ¿Sí? La curva desde, voy a prender el punto de la parametrización en S, hasta 5,8 tendría, ahí está ahí. ¿Cuánto mide esa curva desde que arranca, ahí abajo? A ver, voy a usar este punto, no voy a poder. Bueno, desde que arranca ahí sobre el eje verde hasta el punto violeta, ¿cuánto mide? Mide 5,8. ¿Sí? Porque el segmento S mide lo mismo que mide la curva hasta el punto en el que estoy parado. Eso significa que esté parametrizado por longitud de arco. Bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, definimos ahora parametrización natural. Hay una relación entre una parametrización natural y una parametrización por longitud de arco. Definimos una parametrización natural si, solamente si, para todo valor del parámetro t se verifica que el módulo de su derivada es siempre 1. Sin importar cuánto valga el parámetro t, el módulo tiene que ser 1. Si a mí me pidiesen probar que una parametrización es natural, tendría que derivar la parametrización, calcular el módulo y verificar que ese módulo, sin importar cuánto valga t, siempre va a valer 1. La relación que hay entre una y otra es que toda parametrización por longitud de arco es siempre natural. Esto hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, para probarlo, partimos de una parametrización que es regular. No le estoy pidiendo esto que sea natural ni que sea por longitud de arco, le pedimos que sea regular, definida desde un intervalo I hasta R3. Tomamos un cambio admisible de parámetro definido por la longitud de arco. Ya vimos que la función integral definida por la longitud de la curva es cambio admisible de parámetro. Entonces tomamos T de S igual a S, la inversa, no S de T, sino T de S, que va de J a I. Y la reparametrización, la F moño que habíamos hablado antes, que va a ir desde, al cambiar el parámetro, en lugar de tener T como parámetro, al tener S como parámetro, empieza en J. Entonces va de JI, de IR3, esta que saltea la del medio, va derecho de J a R3. Bueno, ¿qué quiero estudiar o qué quiero probar? Que la derivada de esta F moño en función de S me da 1. Entonces, esta es la parametrización. No sería el paso anterior a la F moño, pero esta es la parametrización que yo estoy usando, ¿no? Derivar esto en función de S es derivar F moño. Ahora, adentro de esta función, esta F1 moño de S, recuerden que era F1 de T de S, ¿no? Así la habíamos definido. Entonces, al derivar lado a lado, tengo que derivar de este lado, me queda derivado F moño en función de S, y del otro lado, lo que me va a quedar es una regla de la cadena, porque F1 es función de T y T es función de S. Entonces tengo que derivar F1 en función de T y T en función de S. F2 en función de T, T en función de S, F3 en función de T y T en función de S. Ahora, ¿qué es la derivada de T en función de S? Habíamos visto unas diapositivas más atrás, por el teorema fundamental del cálculo integral, que la derivada de S en función de T es el módulo de la función derivada, ¿no? De T. Entonces, por el teorema que afirma que la derivada de la función inversa es la inversa de la derivada, puedo afirmar entonces que la derivada de T en función de S, o sea, la función inversa de esta, es la inversa de esta. O sea, que es 1 sobre el módulo de f' de T. ¿No? Ahí tengo el cálculo de la derivada de T, que multiplica, acuérdense que esta función, por ser un cambio admisible de parámetro, va de R a R, es decir, es una función escalar. Esto es un vector donde tengo la derivada de T de S multiplicando a las tres componentes y es un escalar. Quiere decir que derivada de T en función de S, acá, acá y acá, podría salir como escalar común, ¿sí? Como factor común del vector. Bueno, ¿qué me queda acá adentro? Bueno, esto, T en función de S, es la derivada de F1 en función de T. Esto es F1' en función de T. Esto es F2' en función de T. Y esto es F3' en función de T. Es decir, esto. Este diferencial T, derivada de T en función de S, sale del escalar. Acá faltó la tilde. También notación acá, ¿no? De derivadas respecto del parámetro a tilde, ¿no? F moño prima es lo mismo que arriba, ¿no? Cambiando la notación. Bueno, acá, repito, derivada de T en función de S sale de escalar común, y lo que me queda es la derivada de F1 en función de T, de F2 en función de T y de F3 en función de T. ¿Qué es este vector?
Y este vector es la derivada, ¿no? Este vector que está acá es la derivada. Esto que está acá es la derivada, ¿sí? Y, vamos un poquito para atrás, la derivada de t en función de s es 1 sobre el módulo, acá. Este que está adelante multiplicando es esto. Entonces sustituyo acá, ahí faltó la tilde de nuevo. Y si aplicamos módulo miembro a miembro, ¿sí? Que es lo que estoy buscando, me queda acá multiplicando, que esta parte es un escalar, y el escalar, como es 1 sobre un módulo, es positivo, y lo puedo sacar del módulo, o expresado diferente. Si distribuimos el módulo respecto a la multiplicación, la primera parte se lo puedo quitar porque tengo garantía que es un número positivo, digo. Por ser una parametrización regular, este denominador nunca es 0, y además por ser un módulo es positivo. Esto que está acá es la derivada, ¿no? Como explicaba hace un rato, la derivada de la primera componente, la segunda y la de la tercera es la derivada. Distribuyo el módulo, acá me queda el módulo, y bueno, es el módulo de la función derivada por 1 sobre el módulo. Bueno, el módulo sobre el módulo, ninguno es 0, los puedo simplificar. He probado que da 1, la derivada, ¿no? La derivada da 1. ¿Y qué probé? La tesis. Que la derivada de la función, no en t, ¿no? Sino reparametrizada por longitud de arco, que una función reparametrizada por longitud de arco es natural. Que su módulo, sin importar cuánto valga s, el módulo de su derivada, siempre es 1.